Aleluya, bendito sea nuestro abacados Jehová Sebaot. Bien, mis amados, ya estamos aquí de regreso, contentos y continuamos aquí en, no, en nuestra estación. Bueno, yo sí fui por un cafecito que está un poco calientito. Bien, mis amados, entonces podemos ver este ejemplo de la mujer virtuosa. Amén. Que fue inspirado por la madre de un rey. Y es ahí donde entendemos que una mujer virtuosa, anciana en la fe, sana en la fe, en el amor, en la paciencia, es la que puede enseñar, instruir a otras para convertirlas también en maestras del bien, mujeres sabias y virtuosas. Amén. Bueno, en ese mismo orden de ideas, ahora vamos a, a ver un subtema. Vamos a ver la legítima motivación del verdadero profeta. Grábeselo. La legítima motivación de un verdadero profeta. Seguimos en la misma línea de pensamiento. Amén. Vamos a ver qué ocurre aquí. Lo mismo. Lo mismo vamos a ver de este lado. Se va a solicitar los diezmos de los diezmos. Aquí vamos a ver que esto es de parte de los Levín para Aarón. Y entonces, no está bien que lo haga Aarón. Esto nos muestra un principio, mis amados Sahim Behayot. El principio de que en la casa de Elohim, en la casa de Dios, nosotros no debemos utilizar la bendita Torah, la palabra del Eterno, con un interés egoísta para nosotros mismos. O en otras palabras, no debemos manipular con la bendita Torah, con la palabra del Eterno, para un beneficio propio. Si hablamos la palabra del Eterno, debe ser para que se haga la voluntad del Eterno y nunca para pretender nada para nosotros mismos. Leyendo, leyendo la Didaché, estamos hablando de un documento cristiano del siglo I. Ahí encontramos algo muy importante, un comentario que dice que si un profeta, por el Ruach Codes, por el Espíritu Santo, hablaba de que pusiera en mesa, entonces este profeta no comía de esa mesa puesta. Dice que si ese profeta, que si él pedía que pongan mesa para sí mismo, entonces era considerado un falso profeta. Él podía decir que se hiciera para otros, pero no para sí mismo. Y por eso podemos entender que cuando Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, le escribe a los Corintios aquel pasaje del derecho del ministerio a comer o a beber o a tener esposa por mujer o a no trabajar en otras cosas, sino solo encargarse del ministerio, él dice, no escribo esto para que se haga así conmigo. Y luego, en la segunda carta que escribió, se nos revela que el apóstol Pablo no recibió ofrenda de los corintios. Inclusive les pidió disculpas y les dice, perdonadme el agravio de no haber recibido ofrenda de ustedes. ¿Por qué? Porque él les enseñó que ellos debían cooperar. Entonces, él no iba después a recibir las cosas porque iban a decir, esto lo hizo para sonsacarnos algo, para manipularnos. Pero el apóstol Pablo lo que estaba enseñando era cómo agradar al Eterno sin pretender el usar nada para sí mismo. Podemos ver un profeta que fue enviado a dar una profecía a cierto lugar.
Y el Eterno le dijo, no comas en ese lugar, sino regresa sin comer. Y regresa por otro camino. Y cuando él venía por el camino, le salió otro profeta, uno de mayor edad, y él le dijo, el Eterno, Jehová Sebaot, el Elohim de vuestros padres, me dijo que vengas y comas acá, en casa. Y ahí fue el problema. Ahí fue el problema de aquel hombre. Porque creyó en la palabra de este profeta viejo y fue y comió. Y tuvo un desenlace doloroso y trágico. Eso lo puedes escudriñar con calma en casa en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. Ahí lo vas a encontrar. Ahí lo vas a encontrar, va a ser de bendición. Entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta pues de la delicadeza de las cosas del Eterno. Nos damos cuenta que las cosas en el Eterno son delicadas. Y aquí se han tratado en estas últimas jornadas o estaciones cosas delicadas acerca de, uno, de la autoridad delegada. Dos, del respeto a la autoridad delegada. Tres, del sustento a la autoridad delegada. ¿Delegada por quién? Por el Eterno. Cosas muy delicadas, que si no se tratan estos puntos con delicadeza, mis hermanos, se hace mucho daño a la congregación. Y el Ruach Codes está velando para que las cosas se hagan con pureza y con entereza, con sinceridad. Y entonces el Eterno nos guarde a todos de equivocarnos. Amén. Bendito sea nuestra abacados. Bueno, quiero invitarte al libro de Bamidbar, Números capítulo 18, verso 25. Miren lo que dice ahí. Jehová habló a Moshe. Corroboramos, entonces ya no habló a Aarón, sino a Moshe. Jehová habló a Moshe diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando coméis de los hijos de Israel, cuando toméis, de los hijos de Israel los diezmos, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Aleluya, ¿ya lo está entendiendo? Aquí está la Torah, aquí está la instrucción. Ofrecerás en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Y qué nos dice? Vosotros. ¿Y qué importante es esto? Qué importante principio espiritual está introduciendo Jehová Sebaot aquí en el contexto del liderazgo, en el contexto de sus siervos, en el contexto de sus ministros. Es fácil adaptarse a un modus vivendi de tipo organizacional, donde se realiza de una cierta manera el hacer los arreglos de los manejos de los dineros, de la bolsa, de las cuentas. Se le asigna a cada uno y a ciertas personas en específico, pero muchas veces no dependen del Señor, no dependen del Eterno, no están pidiendo la sabiduría al Eterno, la dirección al Eterno, sino que dependen de una asignación. Y también nos encontramos muchas personas que si no hay una asignación, no trabajan para el Eterno. Otras personas que si no se les da primero algo, no trabajan para el Eterno. Y en este caso, no se trabaja para el Eterno, o no se está trabajando para el Eterno con un espíritu correcto, con un espíritu puro.
sino por un interés. Vamos a ver ahora lo que es el pecado de los profetas, el pecado, la transgresión de los profetas, el rompimiento de los mandamientos del Eterno de los profetas. Aquí el Eterno trata ese problema en lo que es esta jornada. Aquellos que eran los destinatarios de los diezmos del pueblo, ahora el Eterno les dice, ahora ustedes tienen que dar también, porque es muy fácil para nosotros decir, bueno, si me dan, si me ayudan, si me pagan, si me apoyan, si me ofrendan, yo hago. Pero si no me dan, si no me ayudan, si no me apoyan, si no me ofrendan, no hago nada. Yo no voy. Ese espíritu es el que es corregido en esta jornada. Y bendito sea el Eterno que nos corrija, porque para eso es la bendita Torah. Toda la escritura, la bendita Torah, es para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia. Bendito sea el Eterno. Con la finalidad de que los hombres y las mujeres de Elohim estemos enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, como leímos al principio. Amén. Así que ese espíritu de mezquindad o de querer hacer las cosas por un beneficio económico es corregido aquí, en esta jornada. Encontramos en el libro del profeta Malaquías cómo nos habla Jehová acerca de este espíritu, del espíritu de mezquindad o de avaricia o de codicia. Y nos hace saber cuál es el espíritu correcto con el que se le debe servir al Eterno. Y Jehová Sebaot denuncia el espíritu incorrecto cuando no se le sirve, valga la redundancia, de la manera correcta. Por eso, antes de seguir aquí leyendo, miremos un poquito en el libro del profeta Malaquías. Aún para todos nosotros, los siervos del Eterno, nos conviene leer con temor y temblor este libro. De manera personal, alguna vez, con un poco de necesidad, pues bueno, de esas veces que cae uno en el espíritu de queja, empezarse a quejar de la situación, de las circunstancias. Muchas veces se siente uno incomprendido, abandonado, no apoyado, no ayudado por los hermanos en la congregación física. Hace algunos años, entonces el Ruach Kodesh dice, lee, estudia, escudriña Malaquías. Y bueno, no se tiene un conocimiento pleno de lo que decía Malaquías. Y entonces hubo necesidad de ir a un lugar apartado y comenzar a leer, a escudriñar con calma y paciencia Malaquías, preguntándole al Eterno, ¿qué es lo que quieres hablar a mi ser a través de esta escritura? Y mis amados Ahim Ahayot, qué vergüenza. Qué vergüenza en el momento de ir leyendo Malaquías. Qué vergüenza delante del Eterno. Porque ahí en Malaquías hay muchas áreas donde el Eterno muestra la indisposición que muchas veces tenemos como siervos del Eterno. Que no le servimos con un corazón puro o con las motivaciones correctas en el corazón. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 6 dice, ya lo tiene, vamos rápidamente. Y leemos en el nombre del Mesías Yehoshua. Mira lo que dice el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Honrar al Eterno es servirle con un corazón limpio, con agradecimiento, por amor. Y continúa diciendo,
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y bueno, mis amados hermanos, a veces no somos conscientes que con nuestra mala actitud, con nuestro mal servicio, estamos menospreciando al Eterno y hasta decimos, Adón, ¿en qué te hemos menospreciado? Leemos en el verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis. Así que notemos aquí un pensamiento que nadie ve, pero que está en la mente. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Así que mis hermanos, no estar contentos con lo que Jehová Sebaot nos provee día con día es estar quejándonos ahí dentro de nuestro corazón. Es deshonrar al Eterno con el pensamiento, es estar inconformes con nuestra porción, es no entender que Él es nuestra porción. Hay testimonio de un hermano que tuvo la experiencia de ser trasladado al tercer cielo. Y cuando volvió, él contó esa experiencia sobrenatural. Pero de ahí se trajo una frase que escuchó, que se le dijo cuando estaba allá. Y la frase que escuchó y que oyó fue la siguiente. Ponga atención. Los pensamientos del hombre, los pensamientos, hablan más fuerte en el cielo que sus palabras en la tierra. Kadosh Baruj Hu. Los pensamientos del hombre hablan más fuerte en el cielo que sus palabras en la tierra. ¿Y qué es lo que dice aquí el Eterno? Pensáis, pensáis, pensáis. No dice dijisteis, sino pensáistes que la mesa del Eterno es despreciable. Oh Jehová Sebaot, ¿cómo te fallamos? Vamos a ver el verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Kadosh Baruj Hu, Señor, ¿cuánto te fallamos? Muchas veces cuando tenemos que cooperar, cuando tenemos que diezmar, cuando tenemos que ofrendar, no lo hacemos con gusto. A veces se nos tiene que presionar para que lo hagamos. No lo hacemos con gusto, no lo hacemos con alegría, sino que muchas veces nos reservamos solamente lo mejor para nosotros mismos y damos lo que sobra, damos lo peor. Cuando al Eterno tenemos que darle lo primero y lo mejor. Nuestro amado Mashiach Yoshua nos ha mostrado que Él desea dar lo mejor siempre. Dio lo mejor, su vida por usted y por mí. Por ejemplo, cuando vamos a dar las primicias, los diezmos, podemos ver cómo decía a Israel en el pasado. Debes de dar lo mejor. No con un ruaj de dar lo que sobra, sino hacerlo para honra y gloria de Jehová Sebaot. Lo que importa verdaderamente es honrar al Eterno con nuestros bienes, pero nuestros bienes en sí, porque realmente Él no necesita bienes, Él es el dueño del oro y la plata. Nuestros bienes son solamente un signo de nuestra disposición para con el Eterno. Es nuestra actitud, es nuestra actitud. Mire lo que sigue diciendo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto
dice Jehová Sebaot. Y miren lo que dice el verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Ninguno quiere servir al Eterno por gracia. Ninguno quiere servir al Eterno y a su cajal gratis. Si me pagan, sí cierro las puertas. Si me dan dádivas, sí cierro las puertas. Si no me pagan, yo no voy a cerrar las puertas, yo no voy a recoger las sillas, yo no voy a barrer el piso, yo no voy a limpiar los baños. No, no, no. Si me pagan, sí, pero si no, no. Esto muchas veces sucede en las congregaciones físicas, pero también por línea hay necesidades. También por línea hay gastos. También por línea hay un servicio. Amén. Así que esa clase de servicio, así no se le agrada al Eterno. Por eso mire lo que dice. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová Sebaot, ni de vuestra mano aceptaré su ofrenda. Así que, mis amados, lo que no se le da al Eterno con un buen espíritu, no le agrada, Él no lo acepta. Es como un marido para con la mujer, que con dificultad se come la sopa que le trae la mujer. A veces se la come por el hambre que trae, aunque esté un poquito quemada, o para no ofenderla. Lo mismo sucede con el Eterno. Pero las cosas hay que hacerlas en buena manera y de buena gana. ¿Está usted de acuerdo? Dígame. Vamos a ver lo que dice el verso 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Santo es el Eterno. Y él dice, ¿acaso yo aceptaré eso de vuestra mano? Y podemos saltar varios versos para encontrarnos algo un poquito más adelante, donde el Eterno dice que algunos decían, pero qué fastidio es esto. En otras palabras, trabajar como si fuera un fastidio, trabajar con carga, trabajar con enojo. Vamos al verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová Sebaot, y trajisteis lo hurtado. ¿Cómo se les ocurre llevarle cosas robadas al Eterno? O lo cojo o lo enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. Y pregunta al Eterno, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová Sebaot. Así que el Eterno nos enseña que se le debe dar por amor y se le debe dar lo mejor. Nuestra actitud, un buen corazón, un corazón limpio. Y ahora en esta jornada de Tara, en esta porción, donde habla de contribución al Eterno, nos está hablando principalmente a los obreros en la mies. Así como el libro de Malaquías es principalmente para los obreros en la mies, porque los obreros podemos, como somos obreros y tenemos un derecho, entonces empezamos a pensar que podemos recibir. Y entonces dice, no seas de los que extienden la mano solamente para recibir y no para dar. Recuerda, o recordemos, me incluyo, más bienaventurado es dar que recibir. Sí, sí, mis hermanos. Está bien que recibamos lo que el Eterno quiere darnos, pero el Eterno quiere que nosotros
los que recibimos, también demos, que estemos dando, que estemos sirviendo. Por eso, después de haber ordenado que se le diesen los diezmos, lo suyo, a los Levín, a los consagrados para él, ahora el Eterno trata con los Levín, trata con la generosidad de los Levín, de los levitas. Porque no está bien que los obreros se deslicen de vivir por emuná a vivir solamente por caridad o por la economía. No, no es digno delante del Eterno. El obrero, si tiene necesidad, debe direccionar su necesidad al Eterno y el Eterno verá por qué medios le suple y le sustenta. Y claro, debe de recibir del Eterno con gratitud lo que el Eterno le da. Pero no se debe de quejar porque está sirviendo al Eterno y debe ser primeramente generoso porque servimos a un Elohim generoso. Así como Sheliach Shaul le enseña a uno de sus discípulos, a Timoteo, y le decía, el labrador, para poder participar de los frutos, debe de trabajar primero. Esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, bendito sea el Eterno, para que usted lo vaya a estudiar en casa. No dice, si no me paga por adelantado, no trabajo. Pero el Eterno dice, trabaje primero. Y no trabaje para cosechar, trabaje para honrarme, dice el Eterno. ¿Y qué dice el Eterno? Yo me encargaré de todo lo demás y añadiré lo que usted necesita. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo esto será añadido. Bendito sea nuestra abacados. Bendito sea nuestra abacados. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Elohim? Lo que es justo en Elohim es obedecer sus benditos mandamientos en la bendita Torah. Y uno de ellos es dar, ser generosos. Y aquí como siervos, como servidores, como obreros en la mies, estamos hablando del diezmo de los diezmos. Lo que se tiene que pasar hacia arriba. Amén. Entonces tenemos que ir entendiendo eso, mis amados Ajim Behayot. Hemos estado estudiando conforme a los diezmos. El diezmo para los levitas y a la misma vez los levitas el diezmo para Aharón. También el diezmo para la viuda, el diezmo para el huérfano, el diezmo para el menesteroso. Porque ¿qué nos exhortó? Que no los defraudemos, porque defraudamos al Eterno. Así que espero que esto vaya siendo de bendición para tu vida. Y si así lo es, que lo puedas compartir con alguien más, para que cada día más vayamos entendiendo sobre estos temas. Entonces vamos viendo cómo el Eterno va añadiendo, va ampliando la visión, va ampliando el mandamiento para que lo vayamos entendiendo. Y la intención de Él es bendecirnos. Por eso nos dice el Brit Hadashah, que el que mucho siembra, mucho cosecha, pero el que siembra escasamente, escasamente segará. Y nuestro Elohim no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, es lo mismo que el hombre cosecha. Así que sembremos en obediencia a la bendita Torah. Y Él nos dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Bendito sea nuestra abacados. Pero bueno, mis amados, hasta aquí vamos a dejar el tema de esta enseñanza, de esta estación, y continuamos el próximo viernes. Amén. Recuerda, 6:30 AM horario pacífico,
Amén, por esta su estación de radio, Radio Shalom, en su programa radial, Encontrando al Mesías en la Torá, y quien le ha hablado es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México en Congregación Bethesda. Amén. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y te prospere en todas las cosas, al igual que prospere tu alma. En el nombre del Mesías Yehoshua, amén, ve amén, aleluya. Leí Raot, hasta pronto, mis amados. Amén.